Buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Iniciamos. Estamos hablando sobre este libro de María Alonso Puig. Ay, me voy a hacer tantito para atrás. Que se titula Reinventarse. Para los que se vayan integrando, empezamos la semana pasada con el primer capítulo. Y vamos a tratar de hacer semana tras semana, si se puede, un capítulo, irlo profundizando y aterrizándolo con lo que es la literatura de los 12 pasos. Utilizando, bueno, hay algunos libros de los que me voy a apoyar, pero los que ya conocen, los 12 pasos normalitos, sencillos. El libro de Alcohólicos Anónimos, que este no tiene ya portada, pero es así azul y así se llama Alcohólicos Anónimos. En algunos puntos hablaremos de algunos otros libros o elementos que nos podrán ayudar. Hoy vamos a hablar de este capítulo de este libro. La semana pasada hablamos sobre lo que nos proponía María Alonso Puig, sobre lo que era reinventarnos. Y daba una explicación un poco de cómo funciona el cerebro. A mí me parece súper interesante. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de qué está constituido el ser humano. Ayer estaba viendo un en vivo de una persona que trabaja un poco con técnicas occidentales, un poco trascendentales en ese aspecto, pero me parecen buenas. Y hay cosas que no comparto, no me crean conflicto, ni me interesa pelearme. Ni me interesa convencer a la otra persona si está o no en lo incorrecto o lo correcto. Algo que yo me doy cuenta que logro identificar constantemente cuando las personas dejan comentarios, cuando una persona escribe, es que lo que nos dice María Alonso Puig en el capítulo anterior es: vamos a empezar a reinventarnos. Y él nos hablaba sobre este software que tenemos, sobre esta información que nos metieron en la mente. Y hay que empezar a analizar ese software. Y hoy vamos a hablar del segundo capítulo, creo que ahí quedó bien, que habla sobre la mirada interior. Primero él nos hace ver que a todos nosotros nos enseñaron palabras, creencias, el lenguaje, costumbres, comportamientos. Hoy estaba escuchando en la mañana una conferencia de Borja Vilaseca, que para mí últimamente es como un referente en muchas cosas, en su forma y perspectiva de ver las cosas. Y entonces él decía: si tú hubieras nacido en otro país, con otra cultura, con otras creencias, en otro entorno, ¿te dedicarías a lo mismo? ¿Hubieras elegido la profesión que tienes? ¿Te desarrollarías exactamente igual en el entorno que tú te desarrollas o la vida que tienes hoy en día? ¿Te dedicarías a lo mismo? Y me dejó esto un poco reflexionando, porque si bien María Alonso Puig nos dice que el software mental se fabrica fundamentalmente a través de experiencias, mi primer cuestionamiento, muchos llegaron aquí por Valora. Yo tengo 10 años, ya voy para 11 años trabajando en Valora con Lupita Venegas. Entonces, mi primera reflexión en la mañana fue: ¿existirá otra Lupita Venegas francesa, turca, inglesa? Que yo dije, pues si me dan a escoger, pues yo me iría a vivir para allá, ¿no? ¿Existirá otro Valora en otro país? ¿Pudiera yo tener las mismas condiciones que tengo aquí de vida, de libertades? El sábado que estaba platicando con unos amigos en el fútbol, me estaba platicando con un amigo y decía él que fue a España y que llegó con unas personas que entre 4 personas pagaban el alquiler de un piso, un departamento, y que les parecía súper extraño que él les dijera que tenía casa propia y que tenía carro, ¿no? Y que para ellas era: pero ¿cómo lo hacen en México? O sea, nosotras somos 4 personas aquí que pagamos un piso. Y nos empezamos a reír el sábado porque él decía: pues es que muchos tienen la idea que los mexicanos a veces todavía andamos en burro. Como nosotros, cuando
comparamos con otros países y culturas, tenemos ese tipo de creencias. Yo me lo cuestioné el sábado y dije, ¿es real? O a veces cuando pensamos, personas inclusive en México de otros estados, pensamos que están más retrasados que nosotros o que viven en otras condiciones mucho más precarias que los que estamos aquí, o no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces sí me pasaba. Y yo, no por demeritar ningún estado, pero si eso lo hacemos con los propios estados, inclusive con propias colonias donde nosotros vivimos, ¿qué será compararnos con otros países? Y que entonces, qué triste, platicábamos, porque en otros países la fama del mexicano pues es el narcotráfico, es la delincuencia, es a veces el machismo, los rancheros, el tequila, o sea, y entonces empezamos a hacer como esta comparación de, a mí me quedó un poco más claro con esto que decía María Alonso Puig la semana pasada, tengo que empezar a analizar el software del que está lleno mi cabeza, que fue en lo que nos quedamos. En este capítulo, María Alonso Puig nos empieza a decir, vamos a empezar con una mirada interior, porque tenemos, aparte de que nos tenemos que empezar a hacer, él propiamente en este capítulo menciona la parte de la conciencia, vamos a llegar ahí, tenemos que empezar a darnos cuenta, como lo dije en sesiones anteriores, cuáles son todas esas barrotes mentales que tenemos. Y a veces algunos, voy a empezar con el capítulo, dice, en este que habla sobre la mirada interior. Nuestras experiencias, cuando han sido intensas desde el punto de vista emocional, sobre todo si han tenido un lugar durante nuestra niñez, pueden dar lugar a lo que se le denomina creencias inconscientes. Convicciones que tenemos, se trata de algo que para nosotros es una auténtica certeza y que por lo tanto no se admite discusión. Parte de lo que platicábamos la vez anterior. Voy a citar un poquito lo que dice en el libro azul, en el 5º capítulo, porque como lo dije me parece una joya como tú puedes trasladar a los 12 pasos muchas cosas de diferentes autores que te van a aterrizar. Para mí siempre lo he dicho, los 12 pasos o la literatura de los grupos de 12 pasos, sobre todo AA, Neuróticos Anónimos, Al-Anon, algunas que me parecen una verdadera joya. Codependientes Anónimos, también la literatura me parece muy buena. María Alonso pues dice que cuando nosotros vivimos experiencias intensas, sobre todo emocionales en la infancia, se convierten en creencias inconscientes. Y estas creencias son convicciones que nos hacen pensar con auténtica certeza que no se admite discusión si alguien piensa diferente a nosotros. Una de las cosas que yo me doy cuenta es que muchas personas, sobre todo en lo religioso, nos metieron creencias e ideas que no tenemos esta apertura y esta empatía, tolerancia, que fue lo que propuse tener esta semana, y trataremos los lunes de poner una meta ya semanal, una sola, porque dice María Alonso Puig, entonces, si tú piensas diferente a mí, yo tengo la auténtica certeza de que no se admite discusión. De hecho, él más adelante dice, la mayor parte de nuestras convicciones inconscientes o creencias inconscientes nos limitan. Lo hacen sin que nosotros lo sepamos. Esto es, actúan por debajo del plano de la conciencia. Hay algunos autores, no me acuerdo el nombre, pero creo que es Stephen Covey, que en el libro de Inteligencia Emocional habla de los pilotos automáticos, que es un poco lo que está tratando de decir aquí María Alonso Puig. El libro que les menciono de la paradoja del chimpancé, habla él de pilotos automáticos. Hay una parte en la creencia también hindú que menciona que nosotros vivimos en el plano inconsciente, los pilotos automáticos. En el libro azul de los 12 pasos dice, nuestras historias se expresan en un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Lo que dice el programa, si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo,
entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Y empieza a sugerir los 12 pasos. Dice, nosotros nos resistimos a algunos de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con todo el ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Punto que menciona el libro azul. Nosotros estamos constituidos en forma general de cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Y la propuesta de los pasos dice, tú tienes que identificar, como dice Mario Alonso, tu infancia desde tu punto de vista emocional desde la niñez y que a lo mejor tendrás que identificar lo que él dice creencias inconscientes, lo que dice el paso, cómo éramos, lo que nos aconteció, lo que vivimos, cómo la mente registró la información que nos dieron y se convirtió en una verdad absoluta. Porque en algún punto dice lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Lo que nos dice el capítulo es, cuando tú te aferras a tus viejas ideas, tendrás que darte cuenta que tendrás que renunciar a veces a ellas. Yo hoy hablaba con una persona y le decía, no se trata de borrarte el cassette, habla información que tenemos que siempre va a estar ahí. La infancia no la podemos modificar. Tu historia de vida no la podemos modificar y ni tampoco te vamos a hacer una lobotomía para que se te olviden los recuerdos dolorosos, no. Pero, algo que dice entonces Mario Alonso Puig, dice que son experiencias desde el punto de vista emocional. Lo que tú haces al empezar un proceso de autoconciencia, de trabajo interior, de terapia, es empezar a dar estos pasos de la mirada interior, metafóricamente hablando, ¿no? Ya más adelante lo dice. Pero entonces yo tengo que darme cuenta, como dice él, y el capítulo anterior, cuando tengo un software instalado, hay muchas creencias que son inconscientes. Y hay muchas creencias que me llevan a una línea de pensamiento en donde no se admite la discusión. Y en donde si tú no piensas como yo, automáticamente mi creencia me dice que tú estás mal. ¿Quién te dijo? Hay personas que no tienen la capacidad de que les contradigan y arman un drama, y a mí eso me muestra entonces el nivel de tus creencias, el nivel de tu mente tan cerradita que es un cubito así y que no tienen la capacidad de admitir todavía nuevas ideas, porque es así como te dijo, así se hace la vida y no me importa lo demás. Y si te funciona, qué bueno, pero generalmente este tipo de creencias no nos funcionan. Por eso hoy en día creo que entra una corriente filosófica que habla un poco de la cuestión de los radicales, porque el ser radical entra en la parte en donde si tú no compartes este punto de vista que yo tengo, tú estás mal. Yo le decía a un chavo en estos días, es que si tú me has escuchado anteriormente y siempre le he dicho, esto es la mente, no es mis ojos, pero a través de ellos veo, de ella veo. Y si yo no tengo claridad en el aumento, yo veo distorsionada la realidad. Y lo que tú estás haciendo, y lo he dicho en muchos programas anteriores, es que tú quieres que el otro vea la misma realidad que tú. Tú quieres que el otro se ponga tus lentes y vea lo mismo que tú. Mario Alonso Puig nos dice, la mayor parte de estas convicciones nos limitan. Lo hacen sin que nosotros lo sepamos. Esto es, actúan por debajo del plano de la conciencia. Estamos actuando bajo un piloto automático. Dice entonces, algunas de nuestras convicciones, pueden limitar de forma importante el despliegue de nuestra inteligencia. Hablábamos la semana pasada que él decía
que el poco flujo en cuestión de ideas, pensamientos, información, nos hace tener hasta cierto punto voy a buscar la palabra que él puso. Las personas ancladas a una mentalidad negativa favorecen a la muerte neuronal, y aquellas que han decidido enfocarse en lo positivo, se generan nuevas neuronas. Entonces él nos dice, este tipo de creencias impiden el despliegue de nuestra inteligencia, limitan nuestro desarrollo intelectual, si lo podemos decir de alguna forma. Muchas veces estamos convencidos de que somos de una manera determinada y nos parece imposible llegar a cambiar. Lo que nuestro cerebro es capaz de reconocer y de captar en nosotros es solo una pequeña parte de la realidad que somos. Conviene saber que nuestro cerebro, en lo que a percepciones se refiere, puede engañarnos por completo. Y para muchos creo que si es el segundo capítulo, muchos todavía dicen, ¿cómo? No, no es posible, no es real, no puede ser modificable nuestras ideas. Voy a dar el ejemplo que lo dije hace poco, pero yo lo vi ahora que fui a Turquía. Para nosotros, en nuestra percepción, la religión musulmana es con algunas creencias radicales en el punto de vista del trato a la mujer. Cuando yo escuché esto hoy en la mañana dije, bueno, pero si yo hubiera nacido allá, si es la única información que recibí, y si me dijeron que era correcto que la mujer fuera tratada así, ¿por qué me quejaría? Porque allá si tú entras a ciertas mezquitas, hay una zona donde las mujeres pueden estar y rezar, y es una pequeña parte, yo a lo que yo vi en las que entré, una tercera parte, si no es que menos el espacio. Y todas las 3/4 partes está dedicada a los hombres. Son creencias que ellos tienen. Yo vengo de una cultura occidentalizada que en mi perspectiva son radicales y están mal. Y a lo mejor para ellos, en su perspectiva, venir a nuestra cultura, nosotros estamos mal. Lo que tú te puedes dar cuenta, y este creo que es el mejor ejemplo, es que cuando dos personas se casan, vienen con sus propias creencias. Y cuando nosotros empezamos a tener esta convivencia de pareja, lo más difícil es buscar un mismo punto de vista, buscar una forma de ver la vida, lo más parecido posible, hacer este equipo, hacer esta fusión de dos personas, si lo decimos como dice un poco la Biblia, nos fusionaremos en uno solo, ¿no? Pero cada uno de nosotros viene con una propia historia de vida, con un pasado cada quien, con sus propios pilotos automáticos y sus propias creencias. Desde cómo se cocina, desde el orden, desde la limpieza, desde la forma de bañarse, es un ejemplo, desde las cosas más irrelevantes. Cada uno tiene sus propias creencias. Cuando tú te casas o tienes una vida en pareja con alguien, tus creencias junto con las del otro, es cuando empezamos a tener estos conflictos. Porque entonces, como dice, nos limitan en la vida. El libro azul dice, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas. Cómo fuimos educados, cómo vemos la vida, qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es pecado, qué no, qué es mente abierta, qué no, moralmente correcto, moralmente incorrecto, y nosotros nos aferramos a esas ideas. Es por eso, no sé si ustedes lo han vivido con alguien cercano, algún primo de un amigo, que cuando tú tienes una vida en pareja y empiezas a cambiar o a salirte de las costumbres familiares, culpan a tu pareja porque te está metiendo ideas. Esa persona te está cambiando porque tú te estás saliendo de la creencia, tú te estás saliendo de la costumbre, tú te estás saliendo del software que te implantaron. Y nos vamos un poco algunos relajando, que se van liberando, que otros se van a los extremos, pero lo que nosotros nos podemos dar cuenta, como dice aquí, es que llega un momento en que nuestras ideas y el cerebro, sobre todo lo va a explicar más adelante, más bien nuestras ideas por ahorita, tienen que ser cuestionadas.
todas nuestras ideas tienen que ser cuestionadas, todas nuestras creencias, diría Gerardo Smelling, no creas nada, investiga, cuestiónalo. Porque entonces nosotros fuimos educados a no pensar, a no cuestionar, a lo que nos enseñaron, así es la vida. A mí me dijeron, yo hoy platicaba también con una persona y le decía, el cerebro toma la información que le metieron, ¿no? Lo que nos enseñaron. Imagínate, va a sonar bien tonto lo que voy a decir, que nunca nos habían enseñado la tabla del 2. Todos fuimos a la escuela, es más, no conocemos ni el número 2. No existe en nuestra cultura, ¿eh? Ay, yo siento que traigo algo aquí. No conocemos el número 2. No sé la edad que ustedes tengan. Ya lo vi. No existe el número 2, nunca nos lo enseñaron. Ni en la escuela, no existía el número 2 en el sistema educativo, nunca hemos visto qué es el número 2. Y tú vas y sales a otro país, ¿no? Y empiezas a ver el signo del número 2. Y la gente te dice 2 más 2. ¿Y tu cerebro a qué información va a recurrir? Ahorita, gracias a Dios, existe Google, existe el Internet. Pero los que no vivimos esa época, ¿a qué información recurríamos? Cuando te llegaba una nueva información, ¿a qué recurrías? ¿A tus padres? Sobre todo como fuimos educados, teníamos la libertad de preguntarles nuestras dudas. Nosotros tenemos que cuestionar nuestras creencias y tener la convicción de lo que creemos. No es para que pongas en duda y digas no existe nada. De hecho, yo creo que dentro de las corrientes filosóficas, que ahorita que yo estaba en la maestría, empezamos a hablar del existencialismo o del relativismo. El relativismo dice, todo es relativo, nada es absoluto. En la ley de la física nada se pierde, todo se transforma. Entonces, nada permanece estático, todo es movimiento. Y esta corriente filosófica del relativismo dice, pues, como todo es relativo, lo que tú quieras pensar es tu verdad. Porque nadie tiene la verdad absoluta, no existe una verdad absoluta. Y sobre todo, Mario Alonso Puig dice en este libro, la mayor parte de las convicciones que nos limitan lo hacen sin que lo sepamos. Esto es, actúan por debajo del plano de la conciencia. O sea que estamos actuando en una parte inconsciente. Que si empezamos a hablar de esto, como lo dije, si no existiera el número 2, ¿cómo pudieras tú después dejar entrar esa nueva información? ¿Cómo nosotros dejamos entrar ideas nuevas a nuestra mente y renunciamos a veces a cierta información que nos dieron, a ciertas creencias? Que eso ya lo platicaremos más adelante porque si algo no te conviene, pues no lo crees y lo cambias. Y esa ya creo que es una parte de nuestra manipulación. Pero a lo que menciona aquí Mario Alonso es que tú tienes que identificar en esta mirada hacia adentro cuál de todas esas creencias que tú tienes son verdaderas, cuáles son de la parte emocional y cuál es el software que a nosotros nos instalaron, por decirlo de alguna forma, o todas esas ideas que a nosotros nos enseñaron. Dice entonces él, hay una serie de ideas que tendemos a descartarlas de entrada, porque están en contradicción con lo que nuestros propios sentidos nos muestran. Hay una serie de ideas que tendemos a descartarlas de entrada, porque estas nos muestran una contradicción en lo que nuestros propios sentidos nos dicen. Y lo que él dice entonces es que hay algo, necesitamos recuperar la capacidad de conciencia y asombro de un niño para dejar entrar información nueva a nuestro interior. O salimos de nuestra forma tan limitada de pensar o seremos incapaces de ver las cosas desde una perspectiva nueva, que nos va a permitir descubrir puertas donde antes solo veíamos muros. Dice entonces Mario Alonso Puig. De igual manera vamos a analizarlo de esta forma. En alguna etapa de la historia se creó para analizar los microorganismos se inventó el microscopio.
para analizar las galaxias se inventó el telescopio, instrumento muy especial para conocer lo que había más allá, tanto el microscopio o el telescopio. El ser humano necesita mirarse al interior, dice. Y para mirarse al interior, el instrumento de observación que necesita el ser humano se llama conciencia. Y esto a mí me pareció, cuando yo lo estaba, hasta lo tengo subrayado, les recomiendo el libro. Dice entonces, el ser humano necesita observar para aprender. Por eso se inventó el microscopio, se inventó el telescopio, por eso se han hecho resonancias magnéticas, por eso hemos adelantado en muchos inventos tecnológicos, pero el hombre para conocerse a sí mismo también necesita una lupa, un instrumento que nos ayude a ver si lo que nosotros pensamos, creemos, aprendimos o vivimos te ayuda, es real, lo puedes cuestionar. Y el instrumento de observación que el hombre necesita se llama conciencia. Decía un maestro mío de teología del cuerpo, se llama Adrián. La conciencia, y esto lo he dicho en otros videos, es, si nosotros partimos del punto de la dimensión del ser humano, tenemos cuerpo, tenemos esencia, alma, espíritu, ser, diría la filosofía, y tenemos mente. Y estas tres dimensiones forman al ser humano. Y la conciencia habita en la parte trascendente del ser humano. La conciencia es ese hilo conductor que tenemos para estar en continua comunicación con Dios. Y esto a mí me pareció, cuando yo estudié teología del cuerpo, dije... Pero lo que no me gustó fue lo que dijo después el profe, porque dijo, el problema es que la conciencia nunca la conciencia va a atentar contra tu bienestar, nunca. La conciencia la tenemos desde pequeños, bien implantada, porque es esa parte de la esencia, del ser, que es nuestra parte divina, por decirlo, que nos comunica o que es una partícula, como yo lo decía, tenemos esta comunicación con Dios. Y la conciencia la tenemos desde que venimos al mundo. No desarrollada, pero conforme vamos creciendo y se va dando el desarrollo humano, emocional, físico y del alma, por decirlo de alguna forma, la conciencia siempre está ahí. Yo lo cuestionaba en un inicio, pero después él dio un ejemplo que me pareció, pues, a mí no me pareció rebatible, porque entonces él decía, observen a los niños. Los niños, aunque no tienen capacidad de razonamiento, ya tienen conciencia. Un niño sabe cuando va a hacer una travesura. Dejan de hacer ruido y se quedan callados. Un niño sabe cuando se está acercando a un lugar peligroso. Aunque no tienen la conciencia y algunos pueden atravesarse la calle sin correr, esta conciencia te dicta seguridad, entonces esta conciencia te dicta bueno o malo, esta conciencia te previene, esta conciencia te protege, esta conciencia es ese hilo conductor que tenemos con Dios. El problema, decía el profe Adrián, es que el hombre, cuando empiezas a la mente a meterle ideas, cuando empiezas al cuerpo a darle poder, acallamos nuestra conciencia. Y dejamos de tener comunicación con la parte divina, con la parte trascendental del ser humano. La conciencia cuando te dice, más bien cuando acallas tu conciencia y la conciencia te dice, hazlo güey, no pasa nada. Ya no escuchas tu conciencia. El alcohólico que se pierde, ya no escucha su conciencia. El infiel, ya no escucha su conciencia. El que se droga, todos en algún momento, y lo digo porque tengo muchos años acompañando personas, todos saben que se están haciendo mal. Si hay una voz de la conciencia que te dice, para, deja de hacerlo, estás sufriendo, estás mal. Pero hay otra voz del mundo, de la mente, del software que te metiste, de las ideas nuevas que has tenido, que te dicen, están güeyes, ellos no saben, tú sí sabes. Hasta que llega un punto que creo
que aniquilas la conciencia. Por eso en algún momento se dice que actuamos inconscientemente. Por eso se dice que nos podemos llegar a ser crueles cuando perdemos la conciencia del daño que causamos. Por eso nosotros llegamos a ser personas sin no sé cómo decirlo, sin cargo de conciencia, o sea, no sé cómo decirlo, si me ayudan, ahorita los leo, pero llega un momento en que cuando tú pierdes, porque entonces él dice, la herramienta que el ser humano necesita para hacer una mirada interior, la más principal con la que vamos a empezar a trabajar a partir de ahorita, es a desarrollar la conciencia. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, había un término que a mí me gustaba mucho, que cuando tú estudias, cuando tú le metes información, cuando tomas terapia, cuando vives un retiro, hay un despertar espiritual. Pero cuando tú empiezas a tener un proceso interior de crecimiento, de madurez, decía entonces esta frase, hay un despertar de la conciencia. Porque ya está empezándose a remover esta parte, ya estoy empezando a ser humano, ya no soy un robotito manejable con el que me educaron y con ciertas creencias, sino que llego a tener un despertar de la conciencia. Pero no existe una conciencia humana, y creo que ni los animales, porque algunos animales son más conscientes que nosotros, que te diga que te hagas daño o que dañes a otro. Esa no es tu conciencia, esa es tu mente. Creo que aquí entra, así como diría también una maestra mía de filosofía, es como un cuchillito que corta como la mantequilla, así suave, delicado, que hay una gran línea que tenemos que empezar a practicar que se llama discernimiento, para saber entonces si mis voces internas vienen de la conciencia, del ser, de la parte espiritual, de la comunicación con Dios, o vienen del hombre, del ego, inclusive hasta del ego espiritual, del ego humano, de los placeres, porque yo me voy a empezar a regir en el transcurso de mi vida a través de lo que yo tenga estos diálogos internos que se trasladarán o se exteriorizarán en comportamientos humanos. La teología del cuerpo dice, el ser humano en el interior es un universo inexplorable. Nadie puede decir que se conoce a sí mismo al 100%. Constantemente estamos en continuo conociendo, si habláramos del universo, nuevas galaxias, países, planetas nuevos y extraños. Y constantemente cuando tú estás en un proceso de interior, descubrí esto de mi infancia, Rebeca. Me di cuenta de este recuerdo. Y empieza como que esa zona donde había oscuridad se empieza a iluminar y empiezas a crear conciencia. Cuando yo me empiezo a observar en el interior, como dice él, pues de hecho aquí dice, lo voy a leer. Nuestra conciencia se asemeja a unas gafas polarizadas. Ella es la que nos va a ayudar a descubrir qué es lo que hay en nuestro interior. Aquello que no nos deja vivir la vida como nos gustaría vivirla, en lo que sí que depende de nosotros y que es mucho. La conciencia necesita de la atención. La conciencia sería como el ojo que ve y la atención, como la luz que ilumina para que el ojo vea. Solo cuando llevamos la atención a nuestro interior es cuando podemos descubrir aquello que permanecía cubierto y desvelar o revelar aquello que estaba velado. Creo que no hay mejor explicación. Estaba buscando yo, híjole, es que lo dejé allá y no me quiero parar. Buscando a través de los puntos del catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la conciencia? Hay muchas personas que entiendo y lo sé, que siguen la página, que no son católicos y que no son religiosos y que en algunas cuestiones pues yo me baso en el catecismo, en mi creencia y siempre lo he dicho, me costó mucho llegar a esta convicción, pero mucho, porque dentro de esta búsqueda nosotros por eso vamos cambiando de ideas, por eso llega el momento en que hoy en día se les llama ideologías, relativismo. Nosotros
al estarnos construyendo mentalmente, buscamos ideas con las que nos vamos identificando. Pero generalmente, como no hay una conciencia que nos diga si te aleja o no de tu esencia, porque la conciencia está callada, nos regimos bajo nuestra mente. Y yo lo decía en el programa del viernes sobre adolescentes, los adolescentes están en esta etapa de buscar quién quiero ser, a quién me quiero parecer. Hoy en día, pues lo vemos, todos quieren ser tiktokers, todos quieren ser narcos, todos quieren ser cabrones, todos quieren ser ricos, pero es esta parte de mi mente que busca la información de a lo que yo quiero parecerme. Aunque hoy juzgamos y criticamos mucho a los adolescentes, perdón que lo diga, pero los que somos adultos y maduros, en algunas cosas estamos iguales. Y mucha gente está en esa búsqueda de ¿en qué voy a creer? Porque creo que no tenemos esta profundización, primero de tu esencia como ser humano, de tu pasado, de tus creencias, de que te conozcas y que tengas esta intención de crecer. Si Mario Alonso Puig nos dice, reinventarse es tener una segunda oportunidad de crecimiento, pero no es mi intención, sobre todo, que te reinventes a mis creencias, porque es tu búsqueda. Yo se lo digo a muchos jóvenes, o sea, igual lo dice el 5º capítulo de la literatura. Dice, recuerda que tratamos con el alcohol, las enfermedades emocionales, los vicios, los problemas. Dice, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios, ojalá lo encuentres. Así lo dice este libro. Nosotros tratamos si no le quieres poner la palabra alcohol, pongámosle emociones, creencias, mente. Nosotros tratamos con el ser humano, astuto, desconcertante y poderoso a través de sus creencias. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder y te puede ayudar. Dios, ojalá lo encuentres. Aquí no dice específicamente una religión, aquí no dice a través de dónde lo vas a encontrar, aquí dice es tu búsqueda. Más adelante en los capítulos del Libro Azul menciona cuál ha sido el encuentro con Dios a través de muchas experiencias de los adictos o de los alcohólicos. Y que la fórmula que les ha ayudado a entender que necesitan de Dios es tocar un fondo. Todos nosotros en algún punto en nuestra mente, cuando no teníamos esta conciencia desarrollada, todos creíamos que podíamos, todos creíamos que éramos Dios, todos, o no sé si todos, ¿verdad? No voy a generalizar, voy a hablar de mí. Pero dice entonces ahí, hasta que tú te convenzas y renuncies a tus viejas ideas y te des cuenta que tu problemática es astuta, desconcertante y poderosa, vas a buscar a alguien que te pueda ayudar. Y sin ayuda es demasiado. Él no dice busca al padrino, ahí no dice busca al terapeuta, ahí no dice busca al hombre. Dios, todavía se me hace un poco como hasta en retórica cuando dicen ojalá lo encuentres, porque en esa búsqueda de Dios nos perdemos entre muchos dioses. Dioses mundanos, dioses visibles, dioses humanos, y ahí creo que habla, es que tú tienes que recurrir a Dios para salir de tu problema. No lo había mencionado y no lo voy a exteriorizar tanto porque no es el primer caso que me pasa. Pero cuando yo estaba de viaje, me escribió, pues hay una pareja que yo estimo mucho. Iban al grupo, vivieron el taller, llevó a uno de sus hijos él. Me acuerdo que él llegó, y te estoy hablando, no sé, hace 4 o 5 años. Y apenas estaba empezando en el consumo de sustancias. Y yo me acuerdo que le dije, intérnate, desintoxícate, necesitas ayuda, intérnate. No, sí, Rebe, no, sí, es que ya toqué fondo y estoy mal. Y él llegó en una disposición a la ayuda.
Y yo le dije, intérnate unos meses y vienes al grupo y vamos y te espero para darte terapia, pero intérnate, necesitas desintoxicarte. Total que, pues él dijo que sí. Te estoy hablando que esto fue hace como 5 años, yo creo, si no me equivoco. En esos 5 años me tocó que tuvo varios accidentes, lo agarraron robando, se siguió drogando. Y no lo voy a hacer tan largo, ¿verdad? Pero después en una ocasión su papá me habló y pues ya yo le decía, pues es que yo a él ya no le puedo ayudar. O sea, ya se le dijo lo que tiene que hacer. Dice la misma literatura de los pasos, si usted cree que solo puede, vaya, inténtelo. Y dulcemente razonable aquí lo esperamos. Los que estamos buscando ser seres humanos completos, nuevos, aquí te esperamos. O sea, pero si tú crees que solo puedes, adelante. Yo en mis palabras, lo he dicho, hablaba en el viernes con mi querida Lori y le decía, bueno, es que yo lo explico de otra forma, ¿verdad? Pues yo les digo a muchos, dale güey, ve, pártete tu madre y aquí te esperamos. Solo que la misma literatura dice, aquí no hay más que 3 caminos para el que cree que puede solo. El psiquiátrico, la cárcel y la muerte. No hay más caminos. Si tú crees que puedes solo, adelante. Pero mientras llegas al psiquiátrico, ¿cuántos años de sufrimiento vas a tener? Mientras te priven de la libertad y no te aseguramos que sea una solución, ¿cuánto sufrimiento vas a tener? Y la muerte, pues qué te digo, ¿no? Pero si tú crees que solo puedes, adelante. Pues estando yo de viaje, me escribió esta persona y me dijo que pues lo balearon, ¿no? Que murió. La verdad sí me causó cierta emoción porque yo a él lo conocí, lo vi y me dio cierta impotencia porque dije, no manches, o sea, carajo, o sea, hace 5 años yo le dije que buscara ayuda, que se desintoxicara, que llegara a mi consultorio. No quiso, no pudo, no sabemos qué habrá pasado. Tomó su decisión. En diciembre murió. Y no es el primero que me pasa, ¿eh? Hay algunos que después me escriben ciertos familiares, oye, ¿te acuerdas de mi hermano que llevamos contigo? Sí, ya falleció. Oye, ¿te acuerdas de mi familiar que llevamos contigo? Sí, está en la cárcel. Oye, se intentó suicidar. Y de verdad lo digo y no lo digo por amenazar porque no me gusta ese tipo de terapia, pero la literatura no se equivoca. Inclusive la misma literatura de los pasos dice, si tú crees todavía que solo puedes, inténtalo. Pero si tú tomas las herramientas que te podemos ofrecer a través del camino transcurrido, te puedes ahorrar muchos años de sufrimiento. No es necesario que sufras por el ego si te ayudamos a ver qué es el ego. No es necesario que pierdas a tu familia si te ayudamos a ver que lo que estás haciendo te va a llevar a perder a tu familia. Tristemente algunos, aunque se los hagas ver, pues creo que estamos en este punto. La conciencia está muerta, la parte espiritual está muerta y su mente les dice que a ellos no les va a pasar. Su mente les dice que los demás estamos pendejos, que ellos pueden. Y ni modo, o sea, digo, pues ¿qué hacemos? Lo decía con mi querida Lore el viernes, cuando yo estaba en este proceso de búsqueda, que no tenía conciencia. Me acuerdo que estaba yo con un sacerdote platicando. Y él me decía, Rebeca, a Dios le interesa salvar tu alma, a Dios le interesa salvarte. A Dios le interesa que tú seas libre, feliz. A Dios le interesa salvarte. Y si te tiene que quitar parejas, salud, familia, dinero, poder, prestigio, si te tiene que quitar hasta la vida, te la va a quitar.
porque a Dios le interesa salvarte. Y cada vez que todas estas circunstancias te estén pasando, es porque Dios te está buscando, porque quiere que lo voltees a ver. Y mientras tú no lo busques y sigas buscando soluciones humanas, pues te va a tundir, güey, la vida te va a dar bien cabrón, porque Dios quiere que lo busques, y no está ensañado contigo, y no te quiere hacer sufrir, porque no es la intención de Dios, e inclusive, si le rascas poquito más, todo lo que tú estás viviendo son las consecuencias de las decisiones y donde tú te has metido. Y yo así, entonces no puedo culpar a Dios. No, Rebeca, no puedes culpar a Dios. Y yo, pero es que yo, no, tú has tomado las decisiones, tú decidiste meterte con esas personas, tú elegiste. Y puedes culpar a tu pasado, estoy de acuerdo, pero esa es parte de tu búsqueda. Como lo he dicho en muchas sesiones, si tú te sigues quejando que tus papás no te quisieron, pues está bien, pero ya tienes no sé cuántos años. Pero a mí en ese entonces me decían, ya tienes 30 años, Rebeca, no mames. Ya, perdónalos, no te supieron dar el amor que tú querías, pero pues ya perdónalos. Si tú te quejas que con los hombres que te involucraste no te quisieron, pues analiza con qué tipos de hombres te involucras. Te agarras puro casado, te agarras puro malandro, te agarras puro borracho, pues ¿quién te va a tratar bien? Y por más que yo trataba de culpar a los demás de mis desgracias, siempre terminaba siendo mi responsabilidad. Las decisiones fueron mías. Qué fregona, cuando no me convenía era culpa de Dios, cuando podía salirme con la mía y en mi mente sentirme chingona y fregona, era mi libre albedrío, era mi ego y era toda yo. No se puede así. Y entonces creo que en ese punto lo que nos dice en el libro María Alonso Puig es, si tú estás dispuesto, como dice también el libro, a cambiar, vamos a empezar a hacer una mirada interior, pero vamos a empezar a utilizar o despertar la conciencia. Esta conciencia que en algún punto, y lo he dicho en otras sesiones, cuando empiezas a ver tu pasado, tu vida, y cuando te dice, te pasaste, te pasaste. Y hoy en día a veces lo hago conscientemente, que es lo peor del caso. Les digo a muchos, ay, le contesté mal, y sé que le contesté mal, y me porté culera, y sé que me porté culera, y a veces lo hice con saña y conscientemente. Pues creo que estamos ahí más pinches locos que otros, y tenemos que empezar a trabajar con esta parte del despertar la conciencia, de también limpiar esa conciencia, que seamos personas que tengamos este hilo conductor con Dios, y que entonces la conciencia y la mente se van a aventar unos rounds fregones, se los aseguro, porque mi conciencia, iluminada por esta parte de comunicación con Dios, recuerden que la parte espiritual no coteja con los términos mundanos o los términos del mundo. La parte humana me va a decir, mándalos a la fregada. La parte de la conciencia me dice, pues ámalos, toléralos. Ojo, no tolerar es aguantar todo, no es dar todas las oportunidades posibles, porque dentro de la conciencia vas a aprender a poner límites. Dentro de la conciencia vas a tener una brújula y una ruta de lo que es sano. Pero hay que despertarla, hay que removerla, es como las aguas que están estancadas. Llegaba un momento en que yo hacía cosas y mi propia conciencia me decía, te pasaste. Y yo, cállate, ahorita no te quiero escuchar. Y vas a empezar a tener este despertar de la conciencia y empezar a analizar, cuestionar mis creencias o el software que me dieron para entonces poder reinventarte. Que esto es lo que propone María. Este libro es una joya de María Alonso Puig, porque él dice, si tú quieres reinventarte, si tú quieres ser otra persona, si no te gusta lo que tú eres, tienes que emerger desde el interior. Muchas personas se pueden cambiar exteriormente y opérate, píntate el pelo, ponte botox, tunéate, como dicen unos, pero por más que puedas hacer, y hay una parte limitada de lo exterior, porque tú no puedes ponerte 10 centímetros más de estatura, a menos si lo quisieras hacer, pues creo que sería muy doloroso y muy caro. No puedes cambiar en algún punto el color de tus ojos,
Sí, cómprate unos pupilentes, pero no eres tú. Y entonces tal vez en tu percepción tendrás que trabajar la aceptación, tendrás que trabajar la autoestima, tendrás que trabajar el amor a ti, pero no eres tú. Hay cosas que nos dice la realidad que no vas a modificar. La realidad me dice que yo nací en México. La realidad me dice que esos son mis padres. La realidad me dice que esta es mi cara. Te guste o no te guste, esta es tu cara, este es tu cuerpo. Este es tu entorno, esa es tu pareja, esos son tus hijos. Esa es la realidad. Si tú la quieres cambiar, tú vas a sufrir. Porque quieres cambiar algo que no está en tus manos. Y entonces, para tú reinventarte, como dice María Alonso, que vamos en el segundo capítulo, la próxima semana empieza el capítulo que se titula Dos conciencias en una sola cabeza. A mí María Alonso Puig creo que es uno de mis grandes referentes de un tiempo para acá, porque el otro día estaba escuchando una conferencia de él y yo, no sé, como dice él, tendrás que llegar a un punto de tener esta capacidad de asombro, aunque para nosotros sean cosas cotidianas. Pero él explicaba que hace años, médico de profesión, él es médico, estaba en una convención, no me acuerdo hace cuántos años, y antes se tenía la creencia que los médicos, entre más grande era la rajada, más bueno era el médico, ¿no? Y explicaba cómo operaban la vesícula, cómo operaban el apéndice, cómo eran los partos antes, las que les hicieron cesárea, cómo se las hacían. Antes era una cesárea que yo tenía una amiga que era como casi todo el estómago. Ahorita ya la cesárea es bien estética, bien... y él daba el ejemplo de la vesícula. Entonces, antes, pues, que en algún congreso llegó el médico, no recuerdo el nombre, el precursor de la operación de la vesícula a través de la paroscopía. Y que eran puros médicos, puras eminencias en un congreso, pero imagínate, esto hace, no sé cuánto tenga la paroscopía, Pero llega un doctor y les dice, se puede operar la vesícula sin abrir una rajada de, no sé, 10, 15 centímetros y que el paciente en horas o al día siguiente salga caminando. Si él hablaba de reinventarse, imagínate lo que los médicos, en ese entonces dice que lo tacharon de loco. ¿Cómo vas a operar a alguien a través de 4 rajaditas y sin lastimarlo? ¿Y cómo vas a sacar una vesícula a través de una cámara, de un aparato? O sea, imagínate una persona, médicos, que tienen un coeficiente o que aprenden mucho, que saben mucho, que alguien llegue y te haga el hablar de la paroscopía. Y entonces que él dice que hoy en día es bien fácil operar así. Casi la mayoría de las operaciones ya son a través de heridas microscópicas. Pero que todos esos doctores que el día de hoy te están operando tuvieron que reinventarse. Si no, hoy en día seguirían operando como antes. Y entonces él menciona todo este proceso que les tocó aprender a hacer la paroscopía. Porque entonces dice, pues una cosa era tener nociones, pero otra cosa era practicar con el humano. Y que empezaron a platicar con un animal que tuviera la vesícula más parecida al hombre. Y eran, creo que, los cerdos. Les voy a poner la conferencia, pero es una joya lo que él dice. Porque entonces yo decía, como un médico de la eminencia de María Alonso Puig se tuvo que reinventar, aprender a hacer la paroscopía. Y entonces dijo, hubo médicos que se rehusaron a modernizarse. Ellos decían, no, y si tú llegabas con el dolorón y te decían, bueno, le vamos a hacer una rajada a tantos centímetros, a la antigua, que los mismos pacientes les decían, bueno, déjeme pensarlo, y iban y buscaban a los que estaban actualizados. Pero después me llevó esto a la reflexión y dije, es que eso aplica en todo. El mundo sigue girando y el mundo se sigue reinventando y nosotros nos rehusamos a ir al ritmo del mundo. No sé si lo pueda decir de esa forma. Ojo, ya hay un punto en que el mundo creo que perdió la brújula y ya no se llama reinventarse.
Ya creo que hay un punto ahorita en algunas situaciones que estamos fuera de la parte consciente. Ya hay cosas que están fuera de la conciencia, que son incomprensibles. Pero a lo que él se refiere es, no solo los médicos se reinventaron, la educación se reinventó, la pandemia nos enseñó que teníamos que reinventarnos y a muchos todavía les costó en su mente entender que el mundo estaba cambiando. Lo que nos está diciendo María Alonso Puig lo vivimos, solo que nos falta entenderlo y asimilarlo a la vida real, la cotidiana que tenemos y en la que tenemos que entender que tenemos que reinventarnos, pero no para irnos al extremo del libertinaje, si se puede decir así, porque eso no es reinventarse. Tarde o temprano, si te vas al extremo del libertinaje, las consecuencias en vida te dirán que están mal y la conciencia te dirá que estás mal. Y eso se los firmo donde quieran, de cualquier situación que me digas. Pero a mí me parece impresionante como él decía esta parte de, él se tuvo que reinventar y tuvo que aprender a hacer operaciones a través de los aparatos más modernos. Tú, en tu situación de vida que tengas, ¿qué es lo que necesitas reinventarte? ¿Qué necesitas cambiar? Ciertos paradigmas, ciertas ideas, ciertas creencias que atentan contra ti. No es el mundo el que está en tu contra. A lo mejor tú eres la que no quiere salir de esas viejas ideas, de esos viejos esquemas que tenemos. Que en algunos puntos, todos en algún proceso de terapia, salimos, los vemos, me funcionan en la vida, los sigo aplicando. No es que borres todo y mete la información nueva, no. Pero hay cosas que tenemos que observar de nuestra historia, de nuestras creencias, que vamos modificando y que vamos haciéndonos, por decirlo de alguna forma, mejores personas, mejores seres humanos. Ese es el proceso de reinventarse. Él dice entonces, necesitamos de la conciencia. Si tú quieres empezar esta mirada interior, la conciencia parte de la esencia del ser humano. Y yo siempre lo he dicho, el ser humano en esencia es bueno. Nos vamos maleando a través de nuestras experiencias de vida, nos vamos maleando a través de las ideas que nos metimos en la mente, pero no existe un ser humano malo. Solo que a través de tus ideas, de la carne, de estos comportamientos de la carne, nos vamos despersonificando y vamos dejando de ser humanos. Más bien, vamos dejando de ser esencia. Humanos siempre somos, pero creo que nos vamos haciendo más, perdón por la comparación y espero no herir susceptibilidades, pero nos vamos animalizando. Somos instinto, somos puro impulso, pero inclusive yo a veces digo, creo que hay animales que muestran mucho más conciencia e instinto de conservación y supervivencia que los propios seres humanos. Y esa conciencia que tiene que despertar es a través del clavado hacia el interior y empezar a conocernos. Voy a leer sus comentarios y pues vamos a concluir porque ya son 8:30 el día de hoy. Pues iba a ver sus comentarios. No me dejen que hablan porque luego ya ven que el internet aquí es rarito. Ahora sí ya. Todos. Ay, no me aparecen, oigan. ¿Sí me han escrito? Ya me aparecieron. Ay, perdón. Ok, Rafa Sánchez, saludos, mi querido Rafa. Anabel Ortiz, bendiciones. Mi querida Miri Sandoval, saludos, buenas noches. Blanca Solano, Pati González, Margarita Rivera, Ana Flores. Pati, me gustaría comunicarme contigo. Yo estoy, Rialto, California. Pues márcame, Pati. Pues márcame. Me tardo, Voy a decir algo que me pasó esta semana y fue algo que
he tratado de corregir y muchas cosas, y como lo digo, no soy el mejor referente, pero los que ya han estado en contacto conmigo creo que ya me entienden. Tal vez esta persona no sabía que yo estaba fuera de México, entonces me escribió como a finales de diciembre, y obviamente pues allá yo no tenía datos, de repente encontraba internet, y como yo dije, pues vengo, son vacaciones, vengo a disfrutar, pues que el mundo gire, ¿no? Y de repente encontraba internet en la noche y pues me conectaba, pero estamos hablando que más bien durante el día, pero día ya, pues eran aquí en México 3 de la mañana, ¿no? 2 de la mañana a veces, y eran como pues por los horarios en donde yo me encontraba. Entonces pues no contesté. Admito, ahí sí como dicen, detecto, admito, corrijo, tal vez fue una falta de atención mía, y sí lo admito. Y no le contesté a esta persona que me solicitaba una cita. Llego a México y porque llego el domingo, al día siguiente entro a trabajar y todavía andaba con lo de los horarios, el cansancio, llegué bien mala, pues no puse atención en dar resolución a los mensajes que me habían llegado. Y en esa semana la persona me escribe y me puso que le gustaba mucho la página, pero que yo era una persona grosera y que era una falta de respeto no contestar, ¿no? Que por lo menos le dijera que no tenía tiempo o citas. Por lo que pues ya le contesté, ¿no? Y a veces sí le dije, mira, te pido una disculpa, te pido perdón. A veces yo termino mis actividades 10, 11 de la noche, o 10, 10 y media, 10 de la noche. Y a mí no me parece propio pues contestar a esa hora, ¿no? ¿Sí quieres una cita? O sea, pues no. Y no sé si tu contexto de vida, si te metas en algún problema. Y aparte pues yo también tengo vida, ¿no? Ya son las 10 de la noche y pues ya no me parece propio. Pero si quieres una cita, pues ya estoy en México y ya podemos agendar, ¿no? Ya no les cuento todo el desenlace. Pero entiendo la parte que a mí de repente me falla en esa cuestión, lo admito y trato de corregirlo, que mensaje que me llegue trato de contestar. Tal vez el contexto, y como lo dije hoy en esta semana, fue porque hay que practicar la tolerancia. Y nosotros no sabemos ni el contexto de vida del otro, ni las situaciones del otro, ni lo que pasa el otro. Y la tolerancia pues es el principio de la empatía, ¿no? En parte de lo que yo estaba leyendo. Muchos de los que me han solicitado citas, algunos de verdad lo digo, ni les he contestado desde como hace un mes. Y de repente cuando la persona me vuelve a insistir y me insisten en ese momento y si no estoy dando citas, si no estoy trabajando con Lupita, si no estoy en programas, pues te puedo contestar en el momento. Habrá personas que sí, habrá personas que les contesto a los 2 días. Lo digo en serio y me balconeo. Pero creo que esta parte me ha hecho a mí reflexionar, y si no, díganme, si yo estoy mal. Que también digo, creo que espero no sea un poco... Estoy bien consciente que todo lo que sucede tiene que suceder para que la persona crezca y para que yo aprenda algo. Esto a mí me ha enseñado algo y trataré de proponerme contestar pronto. Pero también entiendo que las personas, dentro de su propia situación emocional, pues tienen que vivir este proceso de pedirle ayuda. Habrá personas, y me ha tocado de verdad, que a veces les he dado citas y se me empalman, les cancelo. Yo debería de buscar un asistente, ¿verdad? Pero no tengo. Pero de repente trato, y en muchas cosas creo que mi disposición es total, pero soy humana y me equivoco. Así es que pido una disculpa. No sé en cuál me quedé, pero si me quieres hablar, Patti, mándame un WhatsApp. Llamadas casi no puedo tomar y a través del WhatsApp voy contestando. Cuando sé que son de Estados Unidos, por diferencia de horario, pues puedo contestar 10 de la noche de aquí, que sé que son 8 allá, 7 allá, a veces. Pero bueno, esto ya fue un poco justificación mía, pero lo digo. Mi teléfono está en la página, si no, pues aquí te lo doy, 3313-83-7376, ese es mi teléfono. Héctor Cera, muchas gracias por lo que me dicen. Adriana Rodríguez, gracias. Pati Herrera, saludos. Sandra Padilla, gracias Rebe, me ha ayudado mucho en escuchar tus charlas y ponerlas en práctica.
Gracias, mi querida Sandra. Creo que eso es lo más importante, practicar. Pati Villegas, muchas gracias. Tampoco me eleven tanto mi ego porque ya saben de por sí. Mariana Mariana Elizabeth Marín. ¿Ya ven? Que sí estoy medio ciega. Qué ganas de que mi hermano te escuchara. ¿Cómo se llama el libro? El libro es... Ay, pues es que sale volteado, pero ahí está, esa es la portadita. El libro se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad, del doctor María Alonso Puig. Para mí, María Alonso Puig es una eminencia. Y mi querida Mariana, cuando nosotros tenemos un familiar que no busca la ayuda o que no se deja ayudar, creo que es un poco lo que pasó con esta persona que les dije. O sea, a mí lo único que me corresponde como familiar es ofrecerme ayuda. Oye, mira, ve esta conferencia, oye, escucha este programa, oye, vamos a tal plática, oye, te saqué una cita, oye, platica con esta persona, oye, lee este artículo. Y esa es mi chamba. Yo soy como un pescador que está lanzando la red a ver qué día cae, ¿no? Pero puede que te ignore, puede que hasta se ofenda, puede que te insulte, pero tú haz tu parte. Porque el día de mañana que de verdad la persona tenga una crisis, y recordemos que vamos a empezar a trabajar mucho con la parte neuronal con María Alonso Puig, la información se queda. Y cuando la persona está sola, encerrada, deprimida, sufriendo, el cerebro va a buscar la información que tiene. Y de repente el cerebro va a decir, mi hermana me dijo, a mí me pasó así con mis hermanos, a mí me ha pasado así con algunos amigos. Lo importante es el mensaje que yo le doy al otro. Porque si yo impongo, si yo amenazo, si yo estoy como cuchillito de palo queriendo salvar al otro, el día de mañana que tu hermano tenga una crisis, pues el cerebro también va a decir, todos menos esa, porque te va a decir, ¿ves? Te lo dije. Y creo que en eso hay un poco parte del tener empatía, misericordia. Es que el desarrollo espiritual nos ayuda a ser más humanos. Y yo en esta parte, como he echado muchas veces lo dije, y hay otros que llegan, hay unos que llegan conmigo a terapia y de repente yo soy de, si tú te comprometes yo te echo la mano. Hay chavitas que tengo que adoro, que tienen 15, 16 años y llegaron conmigo, y de repente a mí se me hace muy padre que me escriben. O sea, también igual les digo, me tardo a veces no, pero veo que me escriben, me comparten sus días, y que sé que en su mente saben que estoy ahí. Y que a veces ya les contesto, les mando un mensaje. Mi querida Chío, generalmente estamos en este feedback de cómo va ella, me platica, le contesto, y pues ni modo, a la otra señora no le alcancé a contestar. Pero voy al punto, la información que tiene el cerebro es, con esta persona puedo recurrir. No te angusties porque no nos escucha ahorita, tal vez no es su momento y no te preocupes, pero no pierdas la fe. Tarde o temprano llegará el momento. Todo mundo, como me dijo ese sacerdote, todo mundo va a tocar fondo. A veces nos tocará verlo, a veces no. Algunos vivirán, otros no. Pero todo mundo está en este proceso de tocar fondo y reinventarse, renacer. El libro ya dije, Reinventarse, tu segunda oportunidad, de María Alonso Puig. Maju Crespo, falta, Rebe, eso me falta. Reinventarse porque ando muy mal de mis emociones. Pues creo que la emoción es esa brújula que tenemos mal direccionada. Temi Montoya, gracias. Margarita Rivera, en lo personal he aprendido, me ayudas muchísimo con estos temas, gracias, muchas gracias por lo que me comentan. Voy a ver los últimos comentarios, y no pues para ya despedirnos, ¿verdad? José Saldaña, hola José, ¿cómo estás? José Saldaña de hecho fue de los primeros que vivió el taller con nosotros. Lupita, si mal no recuerdo, José, y fue de los primeros que estuvo en el taller. Después creo que, sin lo que me acuerdo que nos platicó en un momento, militó en un grupo, y bueno, pues cada quien ha llevado su crecimiento, y bienvenido, José. Adriana Rodríguez, saludos, mi querida Miri Sandoval, gracias.
Nos mantienes actualizados, sobre todo nos da la herramienta para seguir trabajándonos. Pues es que creo que la herramienta la practicamos mutuamente, no crean que solo soy yo, ni que lo sé todo. Yo también me reinvento constantemente y lucho mucho con ciertas ideas. Aún ya no son tantas, porque creo que mi proceso más complicado fue como hace unos 10 años, tal vez. Pero a veces todavía me doy cuenta que llegan ciertas ideas que digo, no manches, todavía sufro por eso, o todavía me cuestiono eso, o todavía, ya no me pasa tanto a mí, pero todavía te paralizas por ese tipo de ideas y me cuestiono constantemente. Fue algo que yo aprendí mucho de mi acompañamiento. Petra Benito, buenas noches. Mi querida Katy Padilla, ¿cómo estás? Un abrazo. Cintia, de hecho creo que a Katy no le he contestado de las citas, lo voy a checar, Cintia, un abrazo, yo también los quiero mucho, aunque no los conozco a todos. Humberto Michel, saludos. Hola Humberto, gusto leerte. Areli Ortega, quisiera que alguien muy cercano a mí te escuchara. Estoy cansada de pedirle que se dé una oportunidad y creo que ya lo enfadé por pedírselo. Pues creo que deberías de leerte más este pequeño comentario y hasta que lo sueltes. Marta Méndez, gracias. Y Fili Hernández, gracias. No siempre contesto a tiempo, pero trato, de verdad. Soy humana, lo siento. ¿Cómo se llama el comentario que iba a decirte ahorita? Se me fue por Areli Ortega. Nuestras mejores intenciones no siempre están encausadas en la mejor percepción del otro, o recepción, o asertividad, o apertura del otro. Yo les podría asegurar que del 100% de las personas que están en este grupo, de las personas que han acudido a terapia conmigo, y espero no verme muy exagerada, el 70% acuden por ayudar a otro, no ellos, inclusive ni siquiera van por ellos en un inicio, van por ayudar a otro. Generalmente muchos ingresaron aquí al grupo por ayudar a alguien más y te quedaste y te enganchaste, y a lo mejor a través de lo que has escuchado algunos dirán, híjole, se me hace que la que ocupa la ayuda soy yo, o el que ocupa la ayuda, el que necesita la ayuda soy yo. Pero la mayoría de las personas buscamos ayuda para el otro. Y voy a dar un ejemplo hablando de un médico, ¿no? Yo estoy viendo que mi familiar sufre por la vesícula, ¿no? No sé si ustedes, espero que no, y se cuiden. Pero los que ya no tenemos vesícula y hemos sufrido el dolor de la vesícula, yo les decía, para mí ha sido dentro de mi dolorómetro, bueno, todas, porque yo soy bien dramática, pero la vesícula creo que me dolía, fue un dolor mucho más físico, mucho más grande que el tumor del ojo. Y yo me acuerdo que hubo un momento en que yo llegaba y dormía sentada, se los juro, o sea, es tanto el dolor de la vesícula, o por lo menos yo lo sentía tanto, que duraba sentada, pero no iba al doctor. Y después yo, ya en mi proceso de terapia, porque a mí la vesícula me la han de haber quitado hace como, pues no sé, hace como unos 20 años, yo tendría 20 y tantos. Y yo me acuerdo que llegué al punto de dormir sentada, y yo lo que hacía, de repente sentía como este reflujo, dolor, comía picante, comía cosas y sentía un dolor, y yo era un Alka-Seltzer, un omeprazol, ¿no? Un Pepto, pero no iba al doctor. Llegó un momento en que los dolores se agudizaban y yo dormía sentada, pero no iba al doctor. Inclusive ni siquiera se lo había comentado a nadie de mi familia, porque yo ya en ese entonces no vivía con mis papás, ya me había salido, ¿no? Yo ya vivía sola, y entonces llegó un punto en que fue, creo que la noche más agonizante de mi vida, que yo literal dije, hoy me voy a morir. O sea,
ahí sí le empecé a pedir a Dios, porque era un dolor insoportable y yo ya no estaba sentada, yo dormía sentada y con una almohada que haga cerrada y así me dormía encorvada y sentada. Ese día estaba hincada, así recostada sobre la cama y me movía, se me calmaba el dolor, me volvía, se me calmaba, me movía. Pero dije, de aquí no paso, o sea, mi primer pensamiento fue, puta, o sea, ¿quién va a venir a sacarme si no vive nadie conmigo hasta que mi cuerpo huela y apeste? Y ya ven cómo es la mente, ¿no? De los que somos bien fantasiosos y dramáticos. Pues amanecí, con un dolor de la fregada, pero amanecí. Lo que yo recuerdo, no sé cómo lo hice, pero todavía me fui manejando de mi casa a mi trabajo. Y dije, llegando al trabajo, le voy a pedir a alguien, porque hasta soy yo bien responsable, que me lleve al doctor. Pues llego torciéndome del dolor y me llevan al hospital, ¿no? Después ya cuando me operaron de la vesícula, entré al Seguro Social y duré internada y que era la vesícula, otro decía que era el hígado, otro decían que era el riñón, otros, ya saben cómo es el trato del seguro. Y yo con los dolores que no aguantaba. Después, cuando ya en mi retrospectiva, después de muchos años y ya en terapia, me acuerdo que me decía mi terapeuta, es que tú tienes una gran tolerancia al sufrimiento y no solo emocional, físico también, porque no es la primera que me pasó, también me pasó igual, era bien tolerante al dolor con las parálisis faciales y fui bien tolerante al dolor cuando me fracturé el brazo y fui bien tolerante al dolor cuando me dio el tumor del ojo. Y vuelvo al punto, si no aprendes de las experiencias vividas, se irán repitiendo constantemente. Y entonces yo me acuerdo que él me decía, es que tú tienes una gran tolerancia al dolor. Y lo que yo no me explico es cómo no fuiste a un doctor. Ya, pues es mi proceso, ¿no? Voy a explicarlo ahora con tu hermano. Es como si a ti te doliera la vesícula, o a tu hermano le doliera la vesícula, y tú llegaras al doctor y le dijeras, vengo para que me ayude a curar a mi hermano. Y yo le veo estos síntomas. ¿Te suena lógico? ¿Qué te diría un doctor, un médico? ¿Qué te diría? ¿Pero a ti qué te duele? Ah, no, a mi hermano le duele la vesícula y yo vengo para que usted... Es más, somos hasta capaces de ir por un doctor y decirle, ¿no me acompaña a mi casa para que vea a mi hermano que le duele la vesícula? Porque ese es el nivel en el que nosotros de repente estamos ciegos y apapachamos el dolor y la enfermedad del otro. Y yo entendí después ya lo viví con mi hermano en su proceso, que no hay, yo lo único que puedo llegar y decirle a alguien, voy a hacer un poco seguir con la semblanza del dolor físico, pero trasládalo a la problemática de tu hermano. Y entonces yo llegaba con mi hermano y le decía, yo te veo mal. Yo veo que tú estás mal y te veo así y tienes estos síntomas, ¿no? Sin atacar. O sea, yo te veo mal. Y yo sé que no la estás pasando bien. Cuando tú necesites ayuda, yo voy a estar aquí. Porque me preocupas, porque yo quiero que tú estés bien y porque quiero que sepas que cuentas conmigo. Yo te veo mal. Y que aquí estoy. Pero sin hostigar, sin rescatar, sin andar detrás del otro, porque como tú lo dices, llega el momento en que, lejos de ser nosotros una ayuda, hostigamos y a veces tomamos la posición de yo estoy bien, tú estás mal, y empezamos a dejar de ver al otro como tu hermano, lo ves como el problema. Y yo tengo que aprender a amar y tolerar al otro a pesar de que sé que está sufriendo. A pesar de que lo juzgues, pero creo que yo lo trasladaré mucho a ese dolor de la vesícula y lo explico igual que tu hermano. Yo me estaba muriendo del dolor. ¿Sabes a quién se lo conté? A nadie. De repente decía, ay, siento como que traigo agruritas, pero nunca dije, tengo un dolor que me dobla todas las noches. No. ¿A poco tú crees que tu hermano te va a llegar, o la persona, tu esposo, tu familiar, te va a llegar y te va a decir, ando mal, ayúdame? ¿Así de la nada? Si cuando tal vez en lo que tú te tendrás que analizar es en darte cuenta
si tú has atacado al otro, si tu forma de ser, hasta cierto punto a veces somos crueles con el otro y no tenemos esta, pues un poco humildad, amor, de acercarte y decir, sé que estás mal, y no creo que estés muy feliz como estás viviendo, y no creo que tu vida sea muy a toda madre como estás, tú evalúalo. Pero cuando tú decidas y cuando tú quieras una ayuda, yo estoy aquí. Mientras, tú trabaja en ti, tú conviértete en una mejor persona, tú aprende a amar al otro a pesar de que no es como tú quieres. Porque luego ya cuando muchos familiares están en terapia, les digo, es que nosotros, como estamos ansiosos y sufrimos porque no nos gusta estar en paz o cualquier molestia, no nos gusta sufrir, según nosotros, somos como los que llegan y, a ver, tú siéntate, no te muevas, no hagas nada, haz lo que yo quiero y vamos a estar bien, no me conflictúes la vida. Y eso a veces hasta es egoísmo. Si tú dejas de beber, yo soy bien feliz. Si tú hicieras lo que yo te digo, yo estuviera bien feliz. Pero como no lo haces, el problema eres tú. O sea, y eso a veces es hasta soberbia. Y a veces hasta espiritual. Así es que, también lo digo, si tu hermano no está aquí, o tu familiar no está aquí, no le toca todavía. Y esperemos que llegue. Pero entonces yo cambiaría mi oración por el otro. Como lo dije en las sesiones de principios de año, yo le pido mucho a Dios que sufras más, para que ya toques fondo y pidas ayuda. Y cuando la necesites, aquí estoy yo. Pero le pido mucho a Dios que sufras y que entonces llegues al punto de entender que necesitas ayuda. Y ya, porque cada quien se va a reinventar conforme se vaya autodescubriendo y analizando y ¡hola, mi Jessy! Y viéndose a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que ese proceso, ojalá, no hombre, yo lo digo, uy, ojalá que estuviera mi mamá, ojalá que estuvieran mis tías, ojalá que estuviera un chingo de gente que yo quiero que cambie, pero no, a lo mejor no es un momento y a lo mejor nunca será, y una de dos, o aprendo a quererlos y amarlos como son, y dejo de sufrir, y los suelto y se los dejo a Dios, o sufro, y me resisto, y los quiero cambiar, y los hostigo, y estoy ahí, y pues ese no es el proceso, no veniste a eso, no veniste a rescatar a nadie, veniste a ser tú feliz y a vivir tú tu propia experiencia humana, espiritual, desarrollo y crecimiento. Que tenemos una misión en la vida, sí, que tal vez tu misión es el matrimonio, la parte profesional, llevar a tu esposo y a tus hijos a la santidad y a Dios, desarrollarte como ser humano, quitarnos, yo creo que para mí ha sido todo un proceso de quitarte muchas ideas, de aprender a ser libre, de aprender, y creo que en muchas cosas, como diría María Alonso Puig, imagínate un doctor a sus 50 años reinventarse y cambiar ideas, y esa es su profesión. Inclusive él, si tienen oportunidad de ver sus videos, son una joya. Él dice que llegó un momento en que tanto fue su reinvención que él dice en una conferencia, que llegué al punto de abandonar la medicina, y él ahorita se dedica a dar conferencias. Su último libro habla de filosofía trascendental y me encanta porque él habla desde la base de la medicina, desde la base de la ciencia. Y qué fregón que hay una persona que tiene, como habla él aquí, hablemos del cerebro, hablemos del cuerpo humano. Últimamente los últimos estudios dicen que el ser humano tiene otro cerebro, o sea, tiene las funciones motrices, pero hay una teoría que dicen que tenemos un cerebro emocional y que está en el estómago, porque cuando sientes miedo, sientes la ñáñara, cuando te enamoras, puta, te vuelan mariposas, cuando tienes una emoción de ira, sueltas bilis, y hay toda una teoría que habla que nuestro cerebro emocional está en la parte del estómago. Por eso cuando las personas tienen gastritis, colitis y todo eso que deriva de los problemas intestinales, hablan de esta teoría del cerebro emocional. Investígalo, pero está muy interesante. Y él dice que conforme el ser humano se va conociendo en esta tridimensión física,
mental y trascendental, el ser humano se va liberando y el ser humano va creciendo y el ser humano va encontrando su misión en la tierra, ser pleno, ser feliz, venir a experimentar el dolor, porque él dice, venir a la tierra es experimentar el dolor, a eso venimos, pero tenemos que experimentar tanto el dolor físico como el dolor emocional y aprender a tener esta parte del crecimiento y experimentar la experiencia humana, vaya por el pleonasmo que digo, ¿no? Pero a eso vino Jesús. Jesús era todo divinidad y vino a experimentar el dolor humano. Entonces, ¿quién eres tú para privarte de esa experiencia experimental que nos va a llevar a la liberación humana, trascendental? Y cuando tú te des cuenta que el dolor humano no existe, o sea, que el dolor humano, que el único que existe es el físico, el dolor emocional es el peso de lo que tú le das a las cosas, el apego que tú tengas de las cosas. El dolor físico es el real que existe. Créanme, un dolor de vesícula duele, un dolor de cabeza duele. Te pegas en el dedo chiquito del pie, duele. Ese es el dolor físico. Y el dolor físico nos enseña que es pasajero y que es momentáneo. Si no lo atiendes, una enfermedad se prolonga físicamente. Entonces, ¿por qué el dolor emocional no lo hacemos pasajero y momentáneo? ¿Por qué lo sigues cargando? Entonces, ¿no has experimentado ese dolor emocional? O más bien, lo has experimentado de más porque no sabes qué hacer con él. Y si no sufres, no vives. Porque si sueltas, sientes culpa. Si perdonas, sientes enojo. Sí, eso es el proceso de reinvención y crecimiento emocional y espiritual al que todos vamos. Ya estoy ya estoy muy pirada, digo yo a veces. Pero bueno, les mando un abrazo, Lucy Leiva. Gracias. Y el último comentario que vi, Gabriela Lomelí. Gracias a todos los que se conectaron. Nos encontramos la próxima semana. Los que quieran comprar el libro, pues lo pueden comprar, ¿eh? Yo no leo tal cual las hojas, extraigo un poco la idea, leo algunos párrafos, para ir avanzando. El siguiente capítulo, vamos a empezar con el capítulo 3, que habla sobre dos conciencias en una cabeza. Entonces, la frase que dice este capítulo dice, la primera persona en singular, ese diablillo del yo. No es la primera, ni persona, ni singular. Hablaremos de esto la próxima semana. Yo contra yo, diría el padre Ignacio Larrañaga, que también tiene una perspectiva trascendental del hombre muy buena, humana y trascendental. Bueno, nos encontramos la próxima semana y pues los que están en contacto de la página, gracias por lo que comparten, por lo que escriben, porque a veces los algoritmos últimamente están bien raros, pero están presentes. Y pues ahí a los que me tardan en contestarles, pues una disculpa, ¿verdad? Que pasen una excelente noche y una excelente semana. Hasta luego.